Apéndices 4. V. y Lenin. Fragmentos del artículo. Insistiendo en el problema de la teoría de la realización. 10. ¿En qué consiste la significación real de la teoría de la realización? Se pregunta Struve, quien cita la opinión de Bulgakov según el cual la posibilidad de la ampliación de la producción capitalista se abre paso en la realidad, aunque sea a través de una serie de crisis. La producción capitalista crece en el mundo entero, declara el señor Bulgakov. Este argumento, replica Struve, es completamente insostenible. El problema está en que la ampliación de la producción capitalista no se desarrolla realmente, ni mucho menos, en ese estado capitalista ideal o aislado que Bulgakov supone y que es, según el supuesto de que él parte, un estado autárquico, sino en la palestra de la economía mundial, en la que chocan las más diversas etapas del desarrollo económico y las diversas formas de la vida económica. La objeción de Struve consiste, pues, en sostener que en la práctica la realización no se desarrolla en un estado capitalista aislado, autárquico, sino en la palestra de la economía mundial, es decir, mediante la venta de los productos en otros países. Fácil es comprender que esta objeción obedece a un error. Es que el problema de la realización cambiará en lo más mínimo porque no nos limitemos al mercado interior, al capitalismo autárquico, sino que recurramos al mercado exterior. ¿Por qué tomemos varios países en vez de uno solo? Si no admitimos que los capitalistas arrojen sus mercancías al mar o las regalen a los extranjeros. Si no admitimos casos concretos o períodos excepcionales, es evidente que tendremos que aceptar la existencia de cierta regularidad en las exportaciones y las importaciones. Si un determinado país exporta ciertos productos que realiza en la palestra de la economía mundial, importa otros a cambio de ellos. Desde el punto de vista de la teoría de la realización, hay que admitir que el comercio exterior solo supla los artículos de interior del país mediante artículos de otra forma útil y natural. El Capital, 2, página 514 cit. Por mí en Noutchonoy Oborrenie, p. 38. La esencia del proceso de realización no cambia en lo más mínimo, lo mismo si enfocamos un país que si nos fijamos en un conjunto de países. En su objeción contra el señor Bulgakov, Struve incurre, pues en el viejo error de los Narodniki, cuando enlazan el problema de la realización con el problema del mercado exterior. En realidad, estos dos problemas no tienen nada que ver el uno con el otro. El problema de la realización es un problema abstracto, que forma parte de la teoría general del capitalismo. Las leyes fundamentales de la realización descubiertas por Marx son las mismas, ya nos fijemos en un solo país o en el mundo entero. El problema del comercio exterior o del mercado extranjero es, en cambio, un problema histórico, un problema relacionado con las condiciones concretas del desarrollo del capitalismo en tal o cual país, en esta o aquella época. 11. Volvamos ahora un poco sobre el problema que desde hace mucho preocupa a Struve. ¿Cuál es el verdadero valor científico de la teoría de la realización? Exactamente el mismo que el de las demás tesis de la teoría abstracta de Marx. Si a Struve le inquieta el hecho de que la plena realización constituye el ideal de la producción capitalista, pero no, ni mucho menos, su realidad, le recordaremos que lo mismo acontece con otras leyes del capitalismo descubiertas por Marx, que expresan exactamente lo mismo que esta, simplemente el ideal del capitalismo, pero no, ni mucho menos, su realidad. Nuestra misión, escribe Marx, es exponer simplemente la organización interna del régimen capitalista de producción en su media ideal, por decirlo así el capital, T3. La teoría del capital presupone el que el obrero obtenga el valor íntegro de su fuerza de trabajo. Esto, que es el ideal del capitalismo, no constituye en modo alguno su realidad. La teoría de la renta del suelo presupone la división de toda la población agrícola en terratenientes, capitalistas y jornaleros. Esto, que es el ideal del capitalismo, no constituye en modo alguno su realidad. La teoría de la realización presupone una distribución proporcional de la producción. Esto, que es el ideal del capitalismo, no constituye en modo alguno su realidad. El valor científico de la teoría marxista consiste en haber explicado el proceso de la reproducción y la circulación del capital social en su conjunto. La teoría marxista ha puesto de manifiesto, además, cómo se realiza la contradicción inherente al capitalismo y consistente en que el formidable desarrollo de la producción no va acompañado, ni mucho menos, por un desarrollo equivalente del consumo del pueblo. Por eso la teoría marxista no restaura en modo alguno la teoría burguesa apologética, como cree Struve, sino que suministra, por el contrario, el arma más aguda contra la apologética.
De esta teoría se deduce que, incluso suponiendo que la reproducción y la circulación del capital social en su conjunto se desarrollen de un modo normal y proporcional, queda en pie como algo inevitable la contradicción existente entre el crecimiento de la producción y el marco limitado dentro del cual se desenvuelve el consumo. Además, en la práctica, el proceso de la realización no se desarrolla con arreglo a una proporcionalidad normal ideal, sino abriéndose paso por entre dificultades, oscilaciones, crisis, etc. La teoría marxista de la realización nos suministra, además, el arma más aguda no solo contra la apologética, sino también contra la crítica filisteo-reaccionaria del capitalismo. Esta crítica del capitalismo es precisamente la que nuestros populistas intentaban reforzar con su errónea teoría de la realización. La concepción marxista de la realización conduce inevitablemente al reconocimiento del carácter histórico progresivo del capitalismo, desarrollo de los medios de producción y también, consiguientemente, de las fuerzas productivas de la sociedad, pero, con ello, no se esfuma el carácter históricamente perecedero del capitalismo, sino que lo explica. 12. Con relación a la sociedad capitalista ideal o aislada, autárquica, Struve afirma que en ella es imposible la reproducción en escala ampliada porque no se sabe de dónde han de salir los obreros adicionales incondicionalmente necesarios. Yo no puedo mostrarme en modo alguno de acuerdo con esta afirmación de Struve. Struve no ha demostrado y es imposible que pueda demostrar la imposibilidad de sacar obreros adicionales del ejército de reserva. Contra la tesis de que pueden salir obreros adicionales del crecimiento natural de la población, Struve declara sin fundamento alguno que la reproducción ampliada que se basa en el crecimiento natural no puede ser idéntica, aritméticamente, a la reproducción simple, aunque desde el punto de vista de la práctica capitalista, es decir, desde el punto de vista económico, coincida íntegramente con ella. Struve, que se da cuenta de que no cabe probar teóricamente la imposibilidad de encontrar obreros adicionales, rehúye el problema remitiéndose a las condiciones históricas y prácticas. No creo, dice, que Marx pudiese resolver un problema histórico. A base de esta construcción completamente abstracta, el capitalismo autárquico es, históricamente, un límite inconcebible. La intensificación del trabajo que puede imponerse al obrero se halla circunscrita, no solo de un modo real, sino también de un modo lógico, dentro de límites muy estrechos. El aumento incontenible de la productividad del trabajo tiene que conducir de una manera inevitable a una atenuación de la coacción para trabajar. La falta de lógica de todas estas afirmaciones salta a la vista. Ninguno de los autores contra los que Struve polemiza ha sostenido nunca ni en parte alguna el absurdo de que los problemas históricos puedan resolverse por medio de construcciones abstractas. Pero lo cierto es que Struve no plantea, ni mucho menos, un problema histórico, sino el problema totalmente abstracto, puramente teórico de una sociedad capitalista ideal p. 57. ¿No es evidente que lo que hace es, sencillamente, esquivar la cuestión? No quiero negar, naturalmente, que existen numerosas condiciones históricas y prácticas, para no hablar siquiera de las contradicciones inmanentes del capitalismo, que conducen y conducirán mucho más rápidamente al hundimiento del capitalismo que a la transformación del capitalismo moderno en un capitalismo ideal. Pero en lo que se refiere al problema puramente teórico de una sociedad capitalista ideal, mantengo mi criterio anterior de que no puede haber razones teóricas de ninguna clase para negar la posibilidad de una reproducción ampliada dentro de una sociedad de este tipo.